Tenemos en la línea telefónica al maestro Moni de Swan. Él es presidente de la COFETEL, la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Moni de Swan, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Sergio, muy buenos días, nada que agradecer. Ha habido pues mucho escándalo en estos últimos días sobre el apagón analógico de Tijuana. Incluso tanto el IFE como la Comisión Estatal Electoral han pedido que se retrase el apagón analógico para poder transmitir la propaganda política para las elecciones del 7 de julio. ¿Cuál es la posición de la COFETEL en este sentido? ¿Y cómo ve la COFETEL la situación en Tijuana después de este primer apagón analógico? Pues mira, de alguna manera, Sergio, creemos que la reacción que hemos visto es hasta cierto punto natural. Todos los países que al día de hoy han transitado de la televisión analógica a la digital han enfrentado este tipo de reacciones al momento de apagarse, ya sea nacional o localmente. La posición de la Comisión se expresa finalmente en su acuerdo del pasado 23 de abril, en donde confirmamos que el día 28 de mayo Tijuana se apagaría. Y se apagaría principalmente, Sergio, porque durante varios meses la Comisión llevó a cabo un esfuerzo importante para que Tijuana aumentara su penetración de televisión digital de 3% a 93%. Vale la pena recordar a ti y al auditorio, Sergio, que en mayo de 2004 y después de 2 años de consultas públicas, la COFETEL emitió la nueva política de transición digital terrestre y ahí se establecía con toda claridad 2 cosas que me parecen importantes. La primera es que iniciaríamos por Tijuana, que iniciaríamos un programa piloto en esta ciudad, que era importante en todo caso tener experiencias y recabar experiencias para continuar con el resto del país. Y ahí también se hablaba de la fecha específica. La segunda importante que me parece resaltar es que se llevaría a cabo un programa de subsidios a la población más desfavorecida de Tijuana, cosa que se hizo, entregando 192,000 decodificadores, lo cual nos permite, entre otras cosas, cumplir con el umbral establecido en la propia política de 90% de penetración. Es decir, no podríamos haber tomado esta decisión si no corroboráramos con evidencia documental que habíamos rebasado un 90% de penetración de la recepción de televisión digital, es decir, que al menos 9 de cada 10 hogares en Tijuana que dependen de la televisión pudieran recibir o pudieran continuar con el servicio de televisión. Y eso se comprobó, se tomó la decisión y apagamos Tijuana. ¿Es suficiente ese 90%? Porque hay gente que dice, bueno, a lo mejor 90% estadísticamente es muy alto, pero significa que hay mucha gente que se queda sin transmisiones. ¿Qué opinas? Yo creo que la forma más fácil de evaluar ese número, Sergio, es comparando internacionalmente. Al día de hoy, 30 países, más de 30 países, te diría 5 de ellos, o sea, 30 países han apagado y 5 están en proceso de apagarse por completo este año. Internacionalmente hay 2 tendencias, Sergio. La primera de ellas es simplemente establecer una fecha, es decir, el Congreso correspondiente o el gobierno federal correspondiente dice en tal fecha este país se apagará. Pase lo que pase, tengamos la penetración de televisión digital que tengamos. Este tipo de corrientes, digamos, los podemos encontrar mucho más en países desarrollados con índices socioeconómicos más elevados que el nuestro y por lo tanto le corresponde a la población en su totalidad hacerse de los dispositivos, ya sea comprar un televisor digital, una televisión digital o un decodificador. No es nuestro caso. Y entonces nosotros estamos en la segunda corriente, en aquellas en donde se establece una fecha y además de la fecha un umbral de penetración. Y ahí, para responder a tu pregunta, te diría que buena parte de estos países que han seguido esta segunda corriente establecen su umbral entre 80 y 90%. Fuimos muy conservadores en México y decidimos irnos por el umbral más alto conocido internacionalmente. Ningún otro país o ningún país tiene por encima del 90% su umbral de penetración. Entonces, en ese sentido te diría que sí es suficiente. Tenemos una problemática, Sergio, ante la que somos sensibles, sin duda alguna, del 7% de la población que no recibió un decodificador o que no tiene un televisor digital y que hay que buscar la forma de atenderlo. Pero mientras tanto el apagón es importante por 3 razones fundamentales, Sergio. Creo que eso también no hay que perderlo de vista. ¿Por qué la Comisión en todo caso? ¿Por qué la reforma constitucional habla de un apagón y de una transición? Bueno, pues porque otros 30 países han encontrado en un apagón una serie importante de beneficios. Y en este país te diría que hay 3 muy claros. Nada más en la ciudad de Tijuana, nada más con la decisión de haber apagado la ciudad de Tijuana, el Estado recuperaría 48 megahertz.
Eso me parece que es fundamental para empezar a pensar en otro tipo de servicios que hoy en día este espectro está destinado a servicios de radiodifusión, a televisión, y que es mucho más eficiente si lo empezamos a utilizar para banda ancha móvil. Ese es el primer objetivo. El segundo, como tú bien sabes, la Comisión ha hecho durante los últimos años un esfuerzo importante para llevar a cabo la primera licitación de espectro para televisión. Bueno, el espectro que podemos licitar, el espectro que está contenido en el programa licitatorio, es espectro para televisión digital. Quiere decir que si no logramos una penetración importante de televisores digitales en los próximos años, la licitación que lance en su momento el Instituto Federal de Telecomunicaciones en los primeros 18 meses, pues simplemente perderá muchísimo interés. ¿Por qué? Porque simplemente los interesados encontrarán que hay un 23% de penetración en todo el país y que con eso no hay un negocio rentable. Es decir, este esfuerzo, sin duda alguna, fortalece además y paralelamente el esfuerzo que se está haciendo, que se tendría que hacer con televisión. Y finalmente, el tercer proyecto estratégico detrás de un apagón es la red abierta, que también está contenida en la reforma constitucional, la red abierta de servicios de mayorista, móviles, porque lo que es importante es que al recuperar este espectro, liberamos la banda de 700 y la podemos destinar entonces para banda ancha móvil. Moni, con la petición concreta del IFE de retrasar este apagón a unos días hasta después de las elecciones del 7 de julio, ¿esto es algo que se puede hacer o ya no se puede hacer? Mira, es algo que evaluaremos. A mí me sorprende en todo caso, no es el IFE como tal, no es el Consejo General del IFE, es un comité de radiodifusión. Es la Comisión de Radiodifusión, sí. En donde participan 3 consejeros. Me sorprende algo, Sergio, es decir, este comité jamás solicitó al instituto ninguna información como para tener claridad hasta qué punto impacta el proceso electoral. Yo te diría, el padrón en la lista nominal de Baja California, de todo el estado, son 2.4 millones de habitantes. Aquí estamos hablando de 7% de la población solo de Tijuana. Es decir, yo, a reserva de hacer un análisis mucho más profundo, te diría que no me parece que haya una afectación sobre el proceso electoral como tal. Pero en fin, revisaremos con cuidado la solicitud que hace, que además no hace una solicitud formal ni una recomendación de postergar, lo que pide es que evaluemos simplemente la posibilidad, Sergio. Otra pregunta, Moni, hemos recibido quejas de que el apagón afecta también a otro municipio, Rosarito, y una parte del municipio de Ensenada, que no han tenido un proceso de apoyo para compra de decodificadores. ¿Qué nos puedes decir? Ha habido 3 ciudades, digamos, en todo este debate, además de Tijuana: Ensenada, Tecate y Rosarito. Y vamos por partes. Ensenada y Tecate no tienen afectación alguna de ningún tipo, Sergio. Es decir, los canales principales que prestan servicio en Ensenada y Tecate, las estaciones complementarias, las repetidoras, siguen funcionando analógicamente y no tendría que haber ninguna afectación. Si algún concesionario o algún permisionario apagó su señal analógica en estos municipios, es un error a todas luces. Es simplemente la ciudad de Tijuana, y es simplemente ahí donde los concesionarios y permisionarios tuvieron que apagar su señal. Rosarito tiene una característica muy particular, Sergio. Orográficamente, la señal abierta no llega con claridad hasta Rosarito. Eso te explica por qué Rosarito tiene una penetración de televisión por cable de 80%. Es importante que tu auditorio entienda que cualquier persona que tenga televisión por cable ya puede recibir la señal digital. Es decir, en el peor de los casos, y asumiendo que en Rosarito no tienes una sola televisión digital, lo cual es muy poco probable, ya 80% de la población que vive en Rosarito puede recibir la televisión digital vía su sistema de cable. En otro punto, ha habido una serie de movimientos por parte de una empresa de abogados que están buscando una serie de amparos en contra del apagón analógico. ¿Cómo ves esta situación? Y lo seguirán buscando, Sergio. Es decir, la Comisión ha enfrentado alrededor de 7 amparos o juicios de nulidad en los últimos meses, presentado principalmente por las televisoras o sus filiales, y en todos y en cada uno de los casos el Poder Judicial le ha otorgado la razón a la Comisión en todos y cada uno de los casos. La COFETEL no tiene notificación alguna por parte del Poder Judicial hasta este momento de ningún tipo de acción colectiva en contra de este proceso. Pues yo quiero agradecerte, Moni de Swan, toda esta información. Sergio, yo quiero agradecerte a ti el espacio y la posibilidad de explicarle al auditorio este proceso que es estratégico para el país. Bueno, pues muchas gracias, Moni de Swan, es presidente de la COFETEL.